Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación en Chile. En el momento seguimos en cuarentena. Se pueden reunir solamente unos grupos pequeños. Pronto esperamos poder salir de esto para poder reunirnos como congregación. Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos unas semanas más. Esperamos pronto poder volver. Mientras tanto, visitando iglesias aquí, dando un reporte del ministerio allá en Chile, y ellos mandan un saludo. Últimamente estuvimos en el estado de Nevada, cerca de Las Vegas, y esos hermanos le mandan a ustedes un cordial saludo. Yo sé que también algunos otros de Colombia, de México, aquí de los Estados Unidos, están escuchando esta prédica, y les damos también a ustedes la bienvenida a este tiempo juntos en la palabra. Les pido que comencemos este tiempo en oración. Padre Celestial, queremos honrarte en este tiempo de estudio de tu palabra. Pedimos por tu Espíritu que nos ilumines, nos hables a nuestros corazones, nos ayudes a entender qué tan importante es que nosotros te amemos como tú mereces. Avívanos, lo pido en Cristo Jesús. Amén. Estamos en una serie que he nombrado Desafíos que todos enfrentamos, pero pocos esperamos. Y el desafío que voy a mencionar hoy es uno que quizás ya he hablado un poco en el pasado, pero quiero profundizar el tema un poco. Y es que yo haya perdido mi primer amor. No estoy hablando solamente del amor que debería tener por Dios. Estoy hablando del amor que debería tener por el prójimo. Ustedes ya saben lo que la palabra de Dios enseña acerca del amor siendo fundamental para el cristiano. Jesús le dice a sus discípulos, el amor será la evidencia al mundo de que ustedes son mis discípulos, lo dice en Juan capítulo 13. Y sabemos que Jesús resume todo el Antiguo Testamento diciendo, deberíamos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso ya lo hemos visto en prédicas pasadas, pero quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Vamos a leer los primeros versículos también, pero el que quiero resaltar es el versículo 4. Escribe al ángel, dice Jesús, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Uno diría ya, viendo solamente esos versículos, aquí hay una iglesia ejemplar, hay una iglesia que uno diría, yo quiero ser miembro de esta iglesia, yo quiero participar en esta iglesia, a mí me encantaría pastorear una iglesia de estas, que uno diría, uy, pero ellos son correctos en todo porque aseguran de que se confronte a los que no están predicando la verdad. Ellos son una iglesia que está ferviente en sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, y no solamente no pueden soportar a los malos, pero han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Ellos han sufrido, pero han seguido en su paciencia, y él dice, ustedes están trabajando arduamente por amor a mi nombre. Así que uno diría, hey, no es que les falte amor aquí, ellos tienen amor por el nombre de Jesús y no han desmayado. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno dice, ¿cómo es posible que ellos tengan amor por el nombre de Jesús, pero hayan dejado su primer amor? Yo creo que es muy fácil hacerlo. Muchos de nosotros estamos enamorados de la palabra de Dios, estamos enamorados de las tradiciones de la iglesia, estamos enamorados de todo el proceso de una vida cristiana, todas las cosas externas, todo lo que tiene que ver con el compañerismo en la iglesia o todo lo que tiene que ver con las cosas que disfrutamos de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y entonces nosotros
Amamos todo lo relacionado con el nombre de Cristo al ser cristianos, pero nos falta un verdadero amor por Él. ¿Cómo es posible eso? Es muy sencillo. Nosotros no buscamos tener una relación con Cristo directamente. No buscamos tener una relación de corazón con el Dios que nos ha dado la salvación en Cristo. Lo que estamos buscando es más conocimiento de la palabra, estamos buscando más tiempo con los hermanos, estamos buscando hablarle a otros en su nombre, estamos buscando hacer ministerio, servir a otros, lo que sea, ejercer nuestros dones. Todas esas cosas son buenas, pero lo que a veces uno olvida es que toda la actividad lleva a que uno pueda enfriar un verdadero amor, un verdadero cariño, una verdadera devoción a Dios. Y se pierde realmente la razón de ser. Les doy un ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes saben que en la India el Taj Mahal se edificó, se demoraron años y años en edificarlo, y se cuenta la historia. No sé si es histórico o no, pero sirve de una ilustración igual, de que que realmente era rey de esa región, tenía otro título, pero no lo recuerdo ahora. Él quería edificar este gran edificio para recordar a una esposa que había muerto, una mujer en la cual él había estado, pero apasionadamente enamorado de ella, una mujer bella con muchas cualidades, y cuando ella murió él sintió el quebranto de corazón que cualquiera siente cuando una persona que amamos mucho muere, y entonces él quería que nadie se olvidara de ella. Pero los que comenzaron a construir, él entraba y estaba mirando todo lo que ellos estaban construyendo, y de repente ahí está el ataúd donde está el cuerpo de esta mujer, la que van a honrar con este gran edificio, y ellos dicen, ¿saben qué? Tenemos que remover esto de aquí porque está estorbando todo lo que es la construcción. Y después de muchos años se perdió el verdadero significado detrás de la construcción, entrando en toda la pasión de construirlo y construirlo bien y corregir esto y aquello y lo otro. De repente se olvidó el verdadero significado detrás, el verdadero propósito detrás de la construcción. Y yo creo que muchas veces nosotros en la Iglesia de Jesucristo estamos tan involucrados en los detalles de ministerio y querer hasta aprender otras formas de predicar el Evangelio y de compartir el Evangelio con otros. Y todo eso nos vamos metiendo tanto en los procesos de ministerio que olvidamos el verdadero propósito del ministerio. Hay algunos que dicen, yo soy devoto a tal santo, yo soy devoto a tal persona de la historia, y hablan de una devoción a ellos y hasta les oran a ellos, les prenden velas a ellos. Y yo creo que nosotros, por no querer ser como ellos en otras religiones, terminamos no siendo muy devotos a Jesucristo. Otro ejemplo, acabamos de pasar un tiempo en Las Vegas. Y Las Vegas, nosotros simplemente de paso tuvimos que pasar ahí para llegar a otra ciudad. Y nos encontramos con un amigo que es piloto, que llegó ahí y quería él desayunar con nosotros y tener una reunión así de amistad y de hablar de lo que está viviendo él en su vida. Y entonces nosotros pasamos un tiempo con él y después tuvimos que caminar del restaurante al auto. Y camino del restaurante al auto, yo no me di cuenta que iba a ser así aún en Las Vegas de día. Me habían hablado de que de noche uno tiene que cuidar de no ir de noche porque uno va a ver de todo en la calle. Pero lo que yo me asombré de ver mujeres casi desnudas en la calle y acosándolo a uno y diciendo, sácate una foto conmigo, y me están hablando a mí, y Wendy ahí parada a mi lado, y yo mirando por otro lado, para no estar fijando los ojos en ellas, ni siquiera darles a ellas una respuesta. Y las calles están llenas de personas que están admirando a estas mujeres y cómo están casi desnudas. Y yo mirando por otro lado, por devoción a mi esposa y por devoción a Dios.
Porque Cristo claramente dice, tú no puedes servir a dos señores, no puedes ser devoto a uno y a la vez dejarte llevar por otra cosa. No puedes servir a Dios, por ejemplo, y a este mundo. Entonces, ya sabiendo lo que íbamos a enfrentar, pero no sabiendo que iba a ser tan así expuesto ante todos, yo ya tenía un plan y era simplemente fijar los ojos en alguna otra cosa, en los grandes edificios, en algunos autos fenomenales que iban pasando porque había una carrera en esos días en esa región. Y entonces fijé los ojos en otras cosas para no fijarlos en ellas. Y una de ellas se burló de Wendy, de cómo ella estaba vestida. Una de ellas dijo, no tienes que tener miedo, acércate, y nos sacamos una foto y todo eso. Ellas no entienden, por estar involucradas en el mundo como la están, no entienden nuestra devoción, y mucha gente en el mundo hoy día no entiende nuestra devoción a Jesucristo, a sus planes, sus propósitos, su palabra, su iglesia. Pero el problema es que a veces llegamos a amar más a este mundo, o si no hemos llegado a ese punto, amamos más a la Biblia, o amamos más a la iglesia, o amamos más al pastor o a su esposa, o amamos más a algún otro personaje que conocemos, que puede ser hasta una persona muy buena, pero no es Cristo mismo. Entonces aquí tenemos una iglesia que hacía todo lo correcto. Lo que les faltaba era esa devoción. Hay una gran diferencia entre hacer devocionales y tener un tiempo de devoción a una persona. Y yo creo que eso fue lo que le faltó al que edificó el Taj Mahal. Olvidó cuál fue el verdadero propósito. En lugar de estar honrando a esta mujer que había sido parte de su vida y le había dado hijos, ya él simplemente perdió la noción al estar involucrado tanto en la construcción que se olvidó el verdadero propósito. Y como cristianos no podemos olvidar el verdadero propósito. En Mateo capítulo 24, Jesús habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 y el versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se haya multiplicado la maldad. Yo creo que podríamos decir que vivimos en un mundo donde la maldad se ha multiplicado. Lo vimos en Las Vegas, pero no tienes que ir a Las Vegas para verlo. Lo puedes ver en toda ciudad, en todo lugar. Tienes que prender solamente el televisor o mirar en internet y vas a ver que la gente hoy día alaba lo que Dios odia y ellos odian lo que Dios alaba. Y todo se ha vuelto al revés. Las cosas que uno como cristiano debería tener como valores y como requisitos y como cosas básicas de la vida cristiana, ni siquiera entre los cristianos ahora se ha vuelto una prioridad. Y estamos demostrando que la maldad ha afectado nuestras vidas, nuestro pensar, nuestra filosofía de la vida. Y alguno dirá, pero pastor, yo no soy tan malo. ¿Con quién te estás comparando? ¿Te estás comparando con Cristo o te estás comparando con tu vecino? Cualquier cosa que toma el lugar de lo que debería realmente ser prioridad en tu vida es algo malo. Si yo me deleito en otra mujer que no sea mi esposa, eso es maldad. Lo dice claramente la palabra de Dios. Si yo me deleito en las cosas que no apuntan a una relación más cercana a Dios y a Cristo Jesús, esas son cosas malas en mi vida. Si yo las tengo como prioridad, vienen a ser como esos santuarios que edificaron los israelitas en los lugares altos, que ellos pusieron allá un lugar donde ellos podían adorar a dioses falsos. Y algunos, dice la Biblia, iban a esos lugares más cercanos para adorar aún al verdadero Dios, pero no le adoraban como Él les había dado instrucción, como deberían realmente adorar. Ellos crearon su propia imagen de un Dios a su manera y decidieron ellos crear su propia religión. Tomaban algunas cosas que Dios les había dicho, las cosas que a ellos les gustaba, pero no eran capaces de realmente amar lo suficiente para obedecer. El verdadero amor no es simplemente emoción. Es el compromiso
de siempre buscar el bien de la persona amada antes de nuestro propio bien. Tenemos un ejemplo de esto en 1 Samuel, capítulo 18. Les quiero dar un ejemplo que quizás algunos han malinterpretado, pero quiero que veamos 1 Samuel, capítulo 18. Yo creo que la mayoría de ustedes saben algo acerca de la historia de David y de Jonatán. Jonatán era el hijo del rey. Por ley, él vendría a ser el próximo rey. Cuando Saúl muere, debería Jonatán ser el rey. Y Saúl se molesta mucho porque él dice, tú tienes la amistad con David y todo el pueblo quiere que David sea rey. Y él, yo creo que bien en el fondo sabía que el propósito de Dios era que David llegara a ser rey. Y Saúl con esos celos quiere matar a David para que su hijo Jonatán sea rey. Y el hijo Jonatán es tan amigo con su rival, podríamos llamarlo así, que ni siquiera lo puede ver como rival. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, estamos hablando de que aquí Jonatán, siendo quizás mayor en edad, pero especialmente mayor en posición, teniendo mayores cosas que él podría repartir, está demostrando realmente un amor por David y David por él. Primeramente lo vemos porque lo trata con respeto y ese respeto nunca lo deja de lado, aun cuando él tiene que confrontar a su padre y decirle, David no ha hecho nada contra ti, David no te busca ningún mal contra ti, aunque tú buscas su mal, su muerte, él siempre te ha tratado bien. Bueno, lo que vemos entre estos dos hombres es un respeto mutuo. Ellos realmente tienen un cariño el uno por el otro, un amor que solo se nota muy de vez en cuando entre los hombres cuando tienen una verdadera relación de amistad con otro hombre que tiene un mismo sentir y un mismo pensar. Se comprometen a esta relación, se entregan cosas de valor el uno al otro, se dan regalos. Pero aún más importante es que Jonatán está dispuesto a arriesgar su vida por salvar la vida de David. Al enfrentar a su padre, y su padre le tira una lanza, y de la misma forma que intentó matar a David, intenta matar a su propio hijo. Eso lo vemos en capítulo 19 y en capítulo 20. Así que si quieren leer esos capítulos después, van a ver una historia linda de una demostración de amor, de compromiso entre dos hombres en una amistad profunda donde los dos están dispuestos a hacer lo necesario para suplir las necesidades del otro y así cumplir un pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas que no requiere que la otra persona realmente cumpla su parte. Un pacto es simplemente, yo voy a serte fiel, yo voy a demostrar el amor que yo te he prometido, todo lo que yo te prometo hoy, yo lo voy a cumplir, cumplas tú tu parte o no. Y lo que la Biblia llama el matrimonio, lo que la Biblia llama nuestra relación con Dios, lo llama por esa misma palabra un pacto, un acuerdo en que nosotros simplemente decimos, te voy a ser fiel y te voy a amar, sea lo que sea, venga lo que venga, lo bueno, lo malo, y muy pocas personas ven el matrimonio de esa forma, y por no ver el matrimonio de esa forma, no entienden tampoco la relación que deberíamos tener nosotros con Dios, que deberíamos tener nosotros con Cristo. Si vemos en Efesios capítulo 5, la Biblia describe la relación que tiene la iglesia con Cristo de la misma forma que un esposo la tiene con su esposa y la esposa con el esposo. Si hay verdadero amor en un matrimonio, vamos a poder entender un poco mejor el amor que deberíamos tener con Dios. Pero de la misma forma que nosotros como cristianos a veces perdemos ese primer amor, muchos en el matrimonio pierden ese amor. Es más, ha llegado a ser tan normal que la gente se burla de los recién casados. No están en la luna de miel todavía.
esperen, llegará el día en que ustedes ya no se van a querer tanto, no, van a comenzar a ver que esas cosas que ahora no les molestan, van a comenzar a hacer una irritación y después de un tiempo ya ni siquiera se van a aguantar. Y yo he visto que hasta pastores se burlan de los que en su iglesia recién se casaron y tienen ese amor y esa pasión que solo los recién comprometidos, los recién casados pueden tener. Así que mi pregunta es esta: ¿por qué nos burlamos de eso? Porque no entendemos la importancia de mantener esa pasión, ese compromiso, ese amor los unos por los otros. Perdemos el primer amor y creemos que eso simplemente es normal en el matrimonio, en la relación con Dios. Pero no debería ser así. Cristo aquí dice, deberían ustedes verlo como algo muy necesario, recobrar este primer amor. Quiero que vuelvan conmigo entonces a Apocalipsis, capítulo 2. El Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, Jesús dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el versículo 5, Él les dice exactamente lo que ellos deben hacer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¡Wow! Son palabras fuertes. Jesús dice, ustedes no van a poder seguir como iglesia, no van a poder seguir alumbrando la luz al mundo si ustedes no arreglan este problema. Han perdido el primer amor y hay 3 pasos que Él dice que deberían ellos tomar para ellos poder volver. Primero tienen que recordar. Entonces quiero guiarles un poco en este proceso. Quiero que recuerden un tiempo en que realmente tenían una pasión por Dios. Quizás en los momentos, los primeros meses o años de haber conocido a Cristo, de haber sentido realmente que Él ahora, siendo tu Salvador, te ha perdonado los pecados, y el gozo que inundó tu ser y todo lo que llegó a tu vida en ese momento, no veías los problemas en la iglesia, no veías las quejas de otros hermanos, no entendías por qué ellos estaban desalentados, porque simplemente estabas lleno de gozo, de ese fervor, de ese amor por el Señor. No buscabas, no tenías que buscar tu Biblia porque la tenías ahí a la mano siempre. Siempre estabas en la palabra, siempre tenías tiempo para orar. ¿Por qué? Porque tenías una pasión y un deseo por las cosas de Dios. Tenías hambre y sed de justicia. ¿Pero qué pasó? Bueno, tus ojos se desviaron. En lugar de mantenerlos en el Señor, para que corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, comenzaste a ver a los hermanos. O comenzaste a ver las cosas que no andan bien en la iglesia, o comenzaste a ver aún quizás al pastor o a este otro líder. Y no estoy diciendo que no deberíamos usar discernimiento para nosotros asegurar que la iglesia ande bien. No digo que no deberíamos usar nuestros dones y habilidades para corregir a otros y ayudar a que ellos anden bien en los caminos del Señor. Eso todo es parte de pertenecer a una iglesia. Lo que estoy diciendo es que esas cosas nunca deberían desviar tu amor, tu atención, tus ojos del Señor. La Biblia claramente dice que tenemos nosotros la habilidad solamente de amar a uno. No podemos amar al Señor y a las riquezas de este mundo. Entonces podría ser que este mundo ha llegado a tu vida, o los quehaceres de un diario vivir, las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades en el hogar, lo que sea. Esas cosas, aunque sean buenas, distraen de lo mejor, y es el amor y el fervor, la devoción que deberíamos tener para nuestro Dios. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos encontramos en una situación que no esperábamos ver en nuestra vida, y eso es que hemos perdido el primer amor y necesitamos un avivamiento de esa relación. Necesitamos avivar el corazón para tener la relación que antes teníamos con el Señor. Y uno diría, hoy día tengo más conocimiento de Biblia, hoy día tengo más experiencia en ministerio, pero lo que me falta es esa devoción, esa pasión que tuve cuando primero me relacioné con Cristo Jesús.
la segunda cosa que tenemos que hacer, no solamente recordar, pero arrepentirnos. El arrepentirnos significa que vamos a reconocer en este momento yo no estoy bien. Uno de los problemas que Wendy y yo tenemos cuando intentamos dar consejo a una pareja que está pasando un mal momento en su matrimonio es que casi siempre uno de los dos no está dispuesto a reconocer qué tan mal está la relación. Y si ellos dicen, bueno, la relación está mal, ellos no son capaces de ellos mismos apuntar el dedo y decir, y yo tengo parte de lo que está sucediendo. Es mucho más fácil apuntar el dedo a otros y decir, no, el problema es tuyo, es que si ella cambia, es que si esta situación, si tuviéramos dinero, y todo es allá, no es nada que tenga que ver yo no siento que tengo que cambiar nada. Hermano, si tú no tienes ese fervor, esa pasión, ese deseo, ese gozo de estar en la presencia de Dios, hay algo mal en ti. Y te tienes que arrepentir. Tienes que cambiar tu pensar. Tienes que rogarle a Dios que Él te perdone los pecados y te ayude a volver a tener la relación con Él que deberías tener. Ese primer amor que Él avive, ese fuego de ese primer amor, esa pasión que todos deberíamos tener por Dios. Después, no solamente tenemos que recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos, pero tenemos que hacer las primeras obras. Ahora, muchos malinterpretan esto. Ellos dicen, ya, entonces tengo que estar en la iglesia cada vez que las puertas están abiertas, tengo que leer más mi Biblia, tengo que orar más, Pero uno puede hacer todas esas cosas y no hacerlas realmente creando un amor y una pasión por Dios. Uno las puede hacer como una religiosidad. Es más, uno puede hacerlo como los líderes religiosos de su tiempo e inflarse en su propia importancia, inflarse en su propio ego y creer que uno así está haciendo lo correcto ante Dios. Yo creo que bien en el fondo todos nosotros sabemos los principios, las cosas más básicas que ayudan a crear una relación más íntima, más cercana con un ser humano y con Dios. Y simplemente no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque si lo vas a hacer de verdad, tienes que morir a ti mismo. No te puedes amar a ti, no puedes tenerte a ti en el trono de tu vida y amar a Dios y tenerlo a Él como Señor de tu vida. No lo puedes hacer, imposible. No puedes ser egocéntrico en tu matrimonio y tener un buen matrimonio. No puedes ser egocéntrico con tus hijos y amar a tus hijos como ellos lo merecen. No puedes tener buenas relaciones con Dios y con otros si te vas a amar a ti mismo más que a ellos. Imposible. Otros y Dios tiene que venir a ser la prioridad. Y para muchos eso ya viene a ser imposible. No les entra en la cabeza, no saben realmente cómo hacerlo. El amor es algo práctico. Como ya dijimos, no es simplemente un sentimiento, es hacer las primeras obras, pero hacerlas de tal forma que crea el amor, crea un tiempo de compañerismo que vale la pena y que no es simplemente cumplir por cumplir. Hay muchas formas en que uno puede vivir la vida y una de ellas es simplemente cumplir lo que otros exigen o que otros esperan, pero no hacerlo con el propósito de crear una mejor relación, de crear una mejor comunión con Dios y con otros. No sé si me explico, pero estoy tratando de hacer diferencia entre simplemente cumplir como lo hacían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús y los discípulos que seguían a Jesús. Hay una gran diferencia entre esos dos grupos. Los dos eran conocedores de la palabra de Dios, pero algunos estaban dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo y otros simplemente no eran capaces de reconocerlo a Él como Dios porque estaban tan metidos en cumplir una religión que ni tenían un amor por Dios. Jesús dice, ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así que yo les animo, hermanos, a que tomen el tiempo esta semana para analizar la relación que tienen con el Señor. Y no sé exactamente cómo lo vas a hacer. Lo que yo sé
es que es necesario hacerlo. Porque todos nosotros llegamos al punto en que ya simplemente nuestra vida cristiana se vuelve rutina, como un matrimonio se vuelve rutina, como criar a los hijos simplemente uno entra en rutina. Llega un punto en que uno tiene que analizar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y realmente tiene el resultado o no de profundizar mi relación con Dios, mi relación con los demás. El amor es lo fundamental, lo básico. Es lo que caracteriza todo creyente. Y si nosotros realmente queremos honrar a Dios y amarle como Él merece, tendremos que tomar el tiempo para analizar nuestra relación con Él. Y eso requiere no solamente tiempo, pero requiere humildad. Tendremos que pedirle a Él: Señor, muéstrame lo que compite contigo en mi vida. ¿Qué es lo que compite en mi corazón para que yo no te pueda amar con ese fervor, con ese primer amor que tanto mereces y que tanto necesito yo para poder amarte como lo mereces? Quiero terminar esta prédica con una oración. Que el Señor te ilumine y te ayude a entender dónde has fallado. Yo ya lo he orado. Le estoy pidiendo al Señor que me muestre esas áreas que compiten con Él, porque yo creo que nosotros necesitamos un avivamiento de ese primer amor. Padre Celestial, hay tantas cosas en este mundo que compiten contigo. Tantas cosas que distraen, tantas cosas que hacen tan difícil que nosotros te amemos como tú mereces. Y muchos de nosotros simplemente hemos caído en el error de pensar que perder el primer amor es natural, es normal, y no lo tenemos que tener como prioridad. Yo pido, Señor, que avives nuestros corazones para amarte, que avives nuestros corazones para que tengamos una verdadera devoción. Ayúdanos a dejar de lado una religiosidad externa y que nuestra relación contigo sea real, sea un amor que otros puedan notar y que de ahí fluya un amor por los demás. Lo pido para que tú seas exaltado en nuestras vidas y en nuestra iglesia en Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con esta bendición de la palabra de Dios del libro de Tito. El Señor te colme de su gracia, misericordia y paz hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo juntos en la palabra.